Ay, 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 ay. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Qué valiente soy de estar aquí con ese calor que hace de afuera. Yo oré para que el Señor nos diera frescura, al menos en este tiempo que vamos a estar ahora con su palabra. Les ruego a los niños que se estén tranquilitos, que hoy no hay escuela dominical. Así que, por favor, sean obedientes a sus padres, a la palabra de Dios principalmente, y a escuchar, que ustedes también van a entender lo que voy a hablar de parte del Señor. Amén. Primeramente, les quiero dar un mensaje o una invitación para el próximo sábado 26 y 27 de junio. Una iglesia hermana que conocimos en la reunión pasada de aquella actividad que hicimos para conseguir locales, ¿se acuerdan? Allí conocimos a un pastor portugués llamado Sinei, que nos invitó para una conferencia que van a tener, una conferencia misionera. Ellos están en Ámsterdam. Es el sábado a partir de las 7 de la tarde. Los que quieran venir, voy a publicar la invitación en el chat de la iglesia. Y yo pienso ir, irá también Mercedes conmigo. Los demás, si quieren ir, pueden hablarme en privado y podemos organizar a ver cómo hacemos. Pero va a estar interesante, ya que es una conferencia acerca de cómo evangelizar, cómo introducir la palabra del Señor y esas cosas que nunca está de más aprender de hombres y mujeres que aman a Dios. Amén. Así que están invitados para esa conferencia. Amén. Otro mensaje importante también, que hoy es Día de los Padres. Hoy es Día de los Padres. Yo tengo dos palabras, pues no las voy a decir por respeto a ustedes, pero hoy es Día de los Padres. ¿Le puedo compartir algo que me escribieron? Escuchen lo que me escribieron. Feliz día, papá. No tienes idea lo bien que me hace sentir. Que no hay otro padre como tú en el mundo. Y tuve la bendición de que Dios me haya dado y me haya tocado un padre como tú. Que Dios te bendiga siempre y te dé larga vida. Te amo, papá. Gracias a mis hijas por ese precioso regalo. Amén. Es gratificante escuchar eso de sus papás, de sus hijos. Quizás ella ven en mí un padre que constantemente la está corrigiendo, pero ellas saben que la Biblia dice, el padre que a su hijo ama corrige. Amén. ¿Acaso no amaba a Dios a Israel con locura que sí? Pero lo mandó a la esclavitud. ¿Cómo se explica eso? Con tanto amor amaba a Dios a su pueblo Israel que lo mandó a la esclavitud. Que los impíos los subyugaran y lo maltrataran. Pero eso era parte del castigo de Dios para que aprendieran. Así que hijos, cuando sus padres los castigan, es porque lo aman. Porque están haciendo algo que no es debido. Así que reflexionar en eso. ¿Por qué papá me castiga? Amén. Y los papás seamos justos con ellos. Amén. Así que, gloria a Dios. Vamos a compartir un poco la palabra de Dios con un tema muy importante en los tiempos que vivimos. El Señor Jesús vuelve por su pueblo. Ashley. El Señor Jesús vuelve por su pueblo. Él dijo que volvería. Es una promesa que tenemos siempre que tener pendientes sobre nuestro Señor. Él volverá. Él volverá. Vamos a orar para presentar este tiempo al Señor, nuestras vidas, y que nos ayude. Padre eterno, gracias te damos una vez más, porque nos ha permitido estar aquí, adorarte, alabar tu nombre, proclamar tu santo nombre, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por ello, Padre. Pero ahora pedimos, Señor, un poco más de ti en esta parte, Señor, que es el discernimiento, la reverencia, la claridad para comprender con total, Señor, sentido, como tú lo dijiste en aquel tiempo para tus discípulos. Hoy lo queremos recibir igual, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cómo es tu venida, cómo tenemos que estar preparados, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que esperar. Son preguntas lógicas y no son pecado hacerlas, Señor. Por eso necesitamos que tu Espíritu Santo
nos ayuda a entenderla. Te lo pedimos con toda reverencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero leer Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Para complementar el mensaje, el texto que leímos al inicio, de cómo el Señor advirtió a su pueblo de cómo será su venida, de que habrá guerra, rumores de guerra, cómo será. Dice así la palabra de Dios, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al ir al cielo. Así como el Señor descendió hacia el cielo, volverá. Ellos lo vieron y nosotros creemos en eso. Y los ángeles dijeron, así mismo como fue tomado, así mismo volverá. Y es una promesa que hoy todo el pueblo cristiano está esperando. Pero tristemente nosotros, hermanos, cada vez que escuchamos estas palabras de que Jesucristo volverá, automáticamente resaltan reacciones, actitudes diferentes a esto. Y se evidencian las personas porque reaccionan de una manera u otra. Por un lado están aquellos que viven pendiente ¿de qué? De las fechas, de las señales, de los eventos, de lo que pasa en los países. Gloria al Señor. Y eso tiende a confundir la gente y a desesperarla porque cree que ya esas cosas son el fin de las cosas. No. También creen que cuando estas cosas acontecen, ya el Señor está a la puerta. Y tristemente el Señor, eso fue lo primero que advirtió. Quiero que leamos Mateo 24:6. Uno de los textos que leímos al principio. Mateo 24:6. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es aún el fin. ¿Qué se entiende por que estas cosas tienen que pasar antes del fin, pero no es el fin? Es un trabalengua, pero te lo estoy diciendo claro. Antes de mi regreso, todo lo que hemos visto en el mundo y lo que sigue aconteciendo tiene que pasar antes de que Cristo venga, pero no es el fin. No entiendo de qué parte de que no es el fin la gente entiende cuando ve el mundo en caos, casi en otra guerra mundial. Dicen, ya es el fin, Cristo viene, está a la puerta. Cuando el mismo Jesús dijo, no es el fin. Es necesario que esto acontezca. Por otro lado están aquellos que han oído hablar tanto y tanto que el Señor vuelve, que se han cansado de esperar. Que se han cansado de esperar. Y empiezan a vivir como que si Cristo no volviese. Se han acostumbrado a la idea de que Él volverá, pero ¿cuándo? Bueno, mientras Él vuelve, yo vivo a mi manera. Hay dos extremos. Y la Biblia advierte de un extremo, que es los que están pendientes de las señales y creen que es el fin, y otros que se han dormido, que cree que Cristo ha retrasado su venida. No. Ambos son un peligro. Y la Biblia también los registra que en los tiempos bíblicos esto se vivió. El primer acontecimiento lo vemos en los de Tesalónica. Algunos creyentes estaban tan obsesionados, tan pendientes de las señales, que se olvidaron de todas sus responsabilidades. Si tenían familia, la abandonaron. Si tenían trabajo, también lo abandonaron. Se enfocaron
sencillamente en mirar las señales diciendo, ya Cristo vuelve. El templo fue destruido, mira cómo está la corrupción, mira cómo está el templo, mira cómo están los sacerdotes, mira cómo está el templo. Para ellos esas señales eran el fin. Pero el apóstol Pablo lo llama contundentemente de que no debían hacer eso. De que nunca la fe y las promesas nos motivan a abandonar nuestras responsabilidades. Dado que aquellos hermanos que se dedicaban a esto ya no trabajaban, y diga usted, ¿cómo comían? Pues bueno, se arrimaban a otros hermanos o a la iglesia de aquel entonces y se volvían una carga. A lo que Pablo le dijo, pues bueno, el que no trabaje, que no coma. Los extremos son peligrosos, hermanos. Los extremos son peligrosos. Había otro extremo también muy peligroso. Y el apóstol Pedro también advierte que en los últimos tiempos iban a aparecer ¿qué? Los burladores. Aún personas en la iglesia apostataron de la fe diciendo, ya Cristo no vuelve. Eso son fábulas, son cuentos, son mitos, son cosas para entretener a la gente, para engañar a la gente, para manipular a la gente que Cristo vuelve. También nos advierte de esa gente que habla así, de la venida del Señor. Él dijo, ¿y dónde está la promesa de la venida? Que dice que vuelve, pero no vuelve. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Quizás son estas palabras de muchas personas, quizá en conversa, que dice, llevan años diciendo y siglos y nunca vuelve. Esa es una idea antigua, es un mito. Lo hemos escuchado muchísimas veces de gente que habla así sobre la venida del Señor. Sin embargo, en el contexto de Pedro, estas personas que decían eso, y también nos pasa a nosotros, personas dicen eso para vivir una vida licenciosa, para justificar su vida inmoral. Como no tienen a nadie que le acuse, niegan la venida. Que no creen que algún día Dios lo va a juzgar por su vida, de cómo viven. Creen que negando la venida inminente de Jesucristo van a desaparecer eso que ya el Padre ha declarado. Él volverá. Él volverá. Y ambos pensamientos extremistas existen hoy día y aún en la iglesia pasa estas cosas, hermanos. Y tenemos que tener cuidado en no caer en estos tipos de exageraciones en cuanto a la venida del Señor y en cuanto a las señales. Debe haber un equilibrio. ¿Y dónde encontramos ese equilibrio para no caer en el extremismo? En las palabras de Jesús. En las palabras de Jesús. Gloria al Señor. No podemos vivir pendiente a lo que está pasando en el mundo. Si no, se va a pasar toda la vida en la televisión y en el internet. Hay gente que está absorbida por las noticias. Y hoy como está la inteligencia artificial, información falsa, que exagera la información. Hay que tener mucho cuidado. Pero cuando la gente está ciega espiritualmente, no puede ver lo que Dios ha declarado en su palabra. Y a esa es la que tenemos que hacer caso. El apóstol Pablo nos dice que tenemos la palabra más fiel y segura y en la cual debemos hacer caso, primeramente antes que ella fuera. Y para aquellos que dicen que el Señor no vuelve más, también Pedro les recuerda en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9, escucha lo que el Señor dice allí. Para aquellos que toman su venida como tardanza o de que Él se ha olvidado de su pueblo y de sus promesas. Esas son las razones por las cuales el Señor no ha venido. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que Él volverá. Según algunos, los burladores la tiene por tardanza, sino que es paciente. Gloria al Señor por eso. Para con nosotros, nuestros familiares, amigos, seres queridos,
No queriendo que ninguno perezca. Hermano, esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Por eso es paciente. Sino que espera para que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia llama un camino diferente. No nos llama al extremismo de ambas posturas. No nos llama primeramente a la especulación. No nos llama a especular. No nos llama a ser indiferentes. Nos llama a la esperanza, a una esperanza sobria, firme y bíblica. A una esperanza sobria, firme y bíblica. Esa es la fuente en la cual nosotros descansamos, hermanos. Su palabra. Por eso Cristo anunció contundentemente, estrictamente, y es donde la humanidad, mis hermanos, debería hacer caso. No a las voces de afuera, a su palabra. Pero tristemente ignoran su verdad. Él dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles de los cielos, sino su Padre en su sola potestad. Note la fuerza de esta declaración. Nadie lo sabe. Solamente el Padre. Nadie lo sabe. No algunos privilegiados, no los profetas modernos, ningún líder religioso. Nadie lo sabe. Y cuando dice nadie, es nadie. La fecha exacta del regreso de Cristo permanece bajo la soberanía del Padre. Por eso cuando escuchamos a alguien asumir que sabe el día, o que aún la sugiere, o que tira cascarita para que nosotros estemos corriendo, corre, hermanos, corra. Porque Jesús dijo nadie. Hay muchos que han dicho exactamente las fechas. Algunas iglesias han dicho fechas exactas, años exactos, meses. Y han quedado embarrados, en vergüenza. Cristo mismo que dijo, que nadie lo sabe, solamente el Padre. Y lo hizo con una razón muy sabia, que es la cual nosotros tenemos que aprender. Como nosotros le decimos a nuestros hijos que no hagan algo porque somos más sabios que ellos tienen que hacernos caso. Amén. Dios no quiere que nosotros vivamos especulando. No quiere que vivamos investigando cuándo será, viene mañana, viene pasado. Eso no es lo que el Señor desea de nosotros. No quiere una iglesia que esté obsesionada con el calendario. Quiere una iglesia que esté vigilando, santa, trabajando, entregada a su obra. Y esperando gozoso el regreso de su rey. Esa es la actitud que tiene que tener la iglesia. Vivimos en una generación fascinada con esto, hermano. Ponga un canal de YouTube cualquiera que usted quiera. Y ponga las señales. Millones de visitas. De que aparece un pseudo profeta, un pseudo apóstol o un pseudo pastor hablando de las señales, se llena automáticamente. La gente le encanta eso. La guerra de Irán, la guerra de allí, la guerra de para allá, eso es señales. Mira cómo se cumple esta profecía. Sí, eso es lo que el Señor ha dicho, pero no es el fin. No es el fin. No estoy diciendo que nosotros debemos de ignorar esas cosas. ¿Qué cosas? Las guerras, los eventos que están pasando, porque Cristo dijo mismo que esas cosas tienen que cumplirse. ¿No? Si Él dijo que tiene que cumplirse, nosotros tenemos que estar pendientes. Bueno, si esa señal se cumplió, el Señor está a la puerta. Y mi deber es, como Él me dijo, velad y estar preparado. Porque si Él puso el ejemplo del ladrón,
Usted hace una llamada telefónica. Señor Nelson, mañana le vamos a atracar a su casa. Por favor, salga porque le vamos a vaciar la casa entera. Vamos con un tráiler. ¿Usted cree que un ladrón va a hacer eso? No. Es un ejemplo práctico. Nadie sabe cuándo le van a robar si no se prepara. Entonces, si la venida del Señor es como un ladrón en la noche, nadie va a estar apercibido. Usted tiene que estar vigilando que no le roben y preparado. ¿Cómo? Cerrando su casa, poniendo todas sus cosas en orden para que nadie pueda entrar a su propiedad. Igualmente pasa con su vida espiritual. Cuide su vida espiritual. Que el diablo no esté buscando dónde meterse y hacerlo caer. Ese es su trabajo. Estar pendiente de las cosas, pendiente de los tiempos. Pero no estar afanado y nervioso. No, hermanos, no. Esa no es la actitud. Nosotros tenemos que darle la importancia que Cristo le dio y el lugar correcto que tienen esas cosas en nuestras vidas. Para no ser engañado, para no ser confundido. Mejor ser para ser alentado, para ser fortalecido. Alabado sea el Señor. Entonces, la pregunta sería, no es cuando Cristo vuelve, porque ¿quién tiene esa respuesta? Pastor, ¿cuándo Cristo vuelve? La pregunta requiere una fecha, un día y una hora. Esa pregunta requiere que usted me diga tiempo, día y todo, ¿no? Porque si yo le digo, ¿a qué hora tú vienes mañana? Usted me tiene que dar unos datos. Entonces, cuando a una persona le pregunta esto, ¿quién le puede dar esa información? Nadie, bíblicamente hablando. Entonces, la respuesta correcta sería, ¿qué debe hacer la iglesia sabiendo que Cristo vuelve? Ahora sí. Así yo te digo bíblicamente, bueno, tú tienes que velar y vigilar y estar preparado para cuando tu rey vuelva. Esa es la pregunta correcta que hoy usted como iglesia debe de hacerse. ¿Qué debo hacer yo para cuando mi rey vuelva? Alabado sea el Señor. Y esa es la pregunta que todo el Nuevo Testamento apunta. Tenemos que estar vigilando, estar preparados y hacer lo que tenemos que hacer sin descuidar una cosa de otra. Lo podemos hacer si nos dejamos guiar por el Señor. Jesús nos llamó a estar preparados y a velar. A estar preparado y a velar. Y alguien diría, hermano, ¿y por qué el Señor nos reveló a su pueblo el día que vendría? ¿Por qué? Mateo 24:36. Lo volvemos a repetir. Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. Y lo dijimos, Él nos reveló por sabiduría. Porque si lo revela, no hay otra cosa que al ser humano le despierte más curiosidad que saber lo que le va a deparar el futuro. Yo creo que todos aquí venimos del mundo, a salvo los niños que han nacido en hogares cristianos. Hermano, nos encanta que nos digan lo que va a pasar. Que no lean la baraja, que no lean la bola y todas esas cosas. Que no lean el café, la tacita, ¿ve qué? Nos encantaba esas cosas, en nuestra ignorancia, obviamente. ¿Con quién te vas a casar? Voy a ser rico, voy a ser pobre. Voy a hacer un negocio, ¿cómo me irá? Hermano, nos encanta. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control y que tenemos poder para esas cosas. Nos encanta eso. Da morbo saber qué nos va a pasar o qué va a pasar en lo que estamos organizando. O cómo van a terminar las cosas. Pero cuando se habla de las cosas del Señor, las cosas se multiplican por 1000. Se multiplican por 1000. Porque vea cualquier actividad de esto, cuando empieza un profeta de esto a profetizarle a la gente. Usted ve la algarabía, la gente haciendo un montón de cosas. Y cuando usted investiga,
El hombre se mete a Facebook, le pregunta a 2 o 3 y ya le declara el futuro. Hermano, ya he visto esa cosa. No estoy quitando que el Señor aquí haga, pero lo que quiero señalar es que eso levanta como pasión a la gente. Le mueve algo que no le edifica en nada. No le edifica en nada. Vive el Señor. Por eso vemos que generación tras generación, también en la generación de los apóstoles, la generación de la primera iglesia también pasaba esto. Le encantaban que le dieran profecías, que le dieran cosas futuras. Y hoy pasa igual, hermano. Pasa igual, pasa igual. Pero Jesús pone fin a todas estas cosas, hermanos. Nos prohíbe tajantemente que andemos detrás de esas cosas. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso todo aquel que le cae atrás a las cosas proféticas de Dios que son ocultas, se mete en un problema. Pierde tiempo buscando en cosas que no va a encontrar soluciones divinas. Le va a pasar como le pasó a Saúl. Como ya Dios no lo escuchaba, fue donde no adivina. Hermano, y nadie en griego significa nadie, en chino, en alemán, en inglés. Nadie, hermano, no ande detrás de esas cosas. Enfóquese en lo que el Señor sí ha revelado. Enfoque en aquellas cosas que sí están claras en la Biblia. La fecha del regreso de Jesucristo está bajo la autoridad del Padre. ¿Acaso usted cree que el Señor quiere esconderle algo a su pueblo? Yo creo que no. Él nos protege de muchas cosas. Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que contarles, pero ahora no lo van a soportar, pero después la van a entender. Eso no fue lo que le dijo antes de partir. Cuando le mandaba el Espíritu Santo, ahí sí iban a entender muchas cosas, pero en ese momento no lo iban a entender. Dios nunca oculta las cosas a sus hijos para perjudicarlo, sino para evitarle muchos dolores de cabeza. Y si Él ocultó muchas cosas en esa escritura que no nos benefician en nada, déjelo ahí. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Porque es por nuestro bien. Miren qué dice Deuteronomio 29, 29. El contexto es precioso de eso, Moisés al pueblo de Israel. En palabras que quizás no se entiendan, pero lo que Moisés le está diciendo es, la ley, los mandamientos, los preceptos, los estatutos están claros. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que cumplamos toda la palabra de esta ley. ¿Lo ve? El Señor habló muchas veces por profetas. Ahora habló por su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos dejó las cosas más claras imposible. Hagamos casos a ellas. ¿Por qué estar buscando cosas ocultas que no nos convienen para nada? Y que queremos ser más aparentar más espirituales que otros hermanos, más sabios. Pensemos por un momento que el Señor en su soberanía hubiese revelado la fecha. Suponer, no estoy diciendo que es así. Si somos sinceros, cada uno de los que estamos aquí, somos muy pícaros, somos demasiado listos en esto, Bueno, el Señor viene en el año 2050. ¿Cuántos años faltan? 24, ¿no? Falta mucho ahora. A vivir, a gozar para el mundo. Cuando queden 2 o 3 meses, bueno, alistame. Hermano, más de uno caería, Más de uno caería. Más de uno, ¿por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores.
buscarían sus propios intereses, trabajarían todos esos años para su disfrute, para su deleite, pero no para Dios. Descuidarían su comunión con Dios. Dios es bueno, Él me perdona, Él me entiende. Y cuando queda un poquito de tiempo, todo el mundo a correr, a prepararse, a santificarse y a alabarse. Hermano, por favor, seamos coherentes. El Señor en su sabiduría, por eso no dejó las fechas, porque sabía que iba a ser de tropiezo para muchos, para su gran mayoría. Hermanos, si ahora se están perdiendo millones de personas sin saber la fecha, imagínate sabiéndose la fecha. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por eso. El Señor no busca una obediencia de último minuto, de último momento. El Señor busca creyentes que permanezcan en Él. ¿Y en qué? Y en sus promesas. En sus promesas. No busca una santidad temporal motivada por el miedo. Esos que hacen eso lo hacen por temor, no por amor. Él busca un pueblo que le ame, que le obedezca, que le sirva. No 3 días, cada día. Que sea consciente de que fue comprado a precio de sangre. Y que se debe a su Señor. Por eso el Señor no nos dio fecha, nos dio promesas. Nos dio promesas y usted tiene que vivir viviendo cada una de esas promesas. ¿Cuánto aman las promesas del Señor? Yo las amo todas, aún la de corrección. Esas son las buenas. Porque esas son las que te enderezan y te vuelven al camino. Alabado sea el Señor. Por eso hay una gran diferencia en estar dependiendo de fechas y de señales. Miren la gran diferencia. Las fechas producen ¿qué? Cálculos. Aquí por allá. Pero las promesas producen ¿qué? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque al tener fe tú tienes que creer en lo que Dios te ha dicho. Pero cuando tú tienes una fecha, tú crees en tu propia conclusión. En lo que tú has deducido de. Abraham fue amigo de Dios porque le creyó a Dios a pesar de. Sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré un lugar y te daré y serás. Todas las promesas que le dio Dios a Abraham, ninguna tenía una descripción de cómo iba a ser. Creyó y punto. Por eso se llama el padre de la fe, porque creyó sin ver. Alabado sea el Señor. La fe alimenta, las fechas alimentan la curiosidad. Por eso usted ve que cada fecha, cada evento que pasa en el mundo, la gente buscando, se cumplió esta, se cumplió lo otro, falta menos aquí, falta menos allá. Se vuelven curiosos. Pero la promesa alimenta la confianza. Ya se cumplió una más de lo que el Señor dijo. Estoy más firme esperando en mi Señor. Voy a trabajar más para mi Señor. Por eso se nos llama en el libro de los Hebreos 12, 1 en adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos los ojos en Jesús, en sus palabras, en sus promesas, esas cosas no nos van a mover. Alabado sea el Señor. Las fechas nos harían mirar un calendario, las promesas nos llevarían a mirar a Cristo. Las señales nos tienen que hacer mirar a Cristo, a ver qué dijo Cristo al respecto. Cristo es el fin de todo. Cristo es el cumplimiento de todo. En Cristo se acaba la espera. En Cristo el creyente tiene su futuro asegurado. Alabado sea el Señor. Por eso la incertidumbre del día, ¿cuándo vendrá el Señor?
no es una debilidad del plan de Dios. No, al contrario, es parte de la sabiduría de Dios. Porque nos ama y nos cuida. Usted ve que en ninguna parte de la Biblia aparece cómo era Jesús en cuanto a físico, nada. Porque Él prohibió por allá en el Nuevo Testamento que no se iba a hacer ninguna imagen de Él. Y hoy día, hasta hoy día, ni con la IA han podido descubrir cómo es el físico de Cristo. Porque se encargó de que ninguna generación guardara nada relacionado con Él. Porque Él sabía que lo iban a idolatrar. Él sabía que iban a hacer imágenes de Él. Por eso la iglesia bíblica usa ilustraciones. Porque sabemos que los rasgos de Cristo eran judíos. Pero no lo usamos como una idolatría. Porque en la Biblia no hay nada. Si dice que era hermoso, el rubio de Galilea, y ya está. Pero el Señor es muy sabio y no dejó nada para que la humanidad no se agarrara de eso, porque somos muy idólatras. Somos muy idólatras. Jesús quiere que cada generación viva como si su regreso fuera ahora. Así debe vivir el cristiano, como que si ahora viniera Cristo. No aterrorizado, no obsesionado, sino preparado, listo. Y así vivían los primeros cristianos de la época. Trabajaban, formaban familia, servían al Señor, predicaban el Evangelio, sin dejar de hacer sus responsabilidades. Y al mismo tiempo esperaban a su Señor. Ellos lo hicieron, nosotros también podemos. Tenemos el mismo espíritu. La misma voluntad del Señor ya está en nosotros, hacer caso a la voz de Dios. Vive el Señor para siempre. Así que una iglesia distraída, mis hermanos, por las cosas temporales y afanada en las cosas que no tienen importancia en las cosas del Señor, va de camino al desvío. No podemos estar persiguiendo profecías huecas. Miremos las profecías que Cristo nos ha dado. Y esas son las que aportan crecimiento a la iglesia. ¿Qué aportaría que yo sepa cuando Cristo viene? Se lo digo, ¿qué aportaría que yo sepa la fecha? Vamos a vivir nerviosos. Ya falta menos, un día menos. Dígale a un niño su que usted va a hacer una fiesta. O a un adulto que va a viajar. O que se va de vacaciones. Si en esas cosas básicas a nosotros nos entra esa desesperación, imagínense en algo tan sublime como la venida del Señor, hermano. No nos conteneríamos. Fuera imposible sostener toda esa emoción, ese gozo. Y no sabríamos qué haríamos. Así que gloria a Dios por eso, porque no nos mostró esa revelación tan grande. Como le dijo Cristo a sus discípulos, no lo podéis llevar. No lo podéis llevar. ¿Cuándo vendrá Cristo por su pueblo? La pregunta correcta sería, ¿estoy viviendo yo como si Cristo viniera hoy? ¿O estoy viviendo para mí y construir mis propios anhelos? Es una buena pregunta. Porque depende de su respuesta, ahí está su corazón. Si usted está viviendo, construyendo su mundito pequeño ahí, y vea la venida de Cristo lejos, usted está viendo para usted. Recuerde que los discípulos hicieron todas las cosas de su vida y también esperaban al Señor. Ellos supieron hacer el balance. Nosotros también. Los que tenemos familia, los que tenemos hijos, los que tenemos trabajo, tenemos que poner cada cosa en su lugar. Pidamos sabiduría al Señor. Porque si hacemos un desbalance, tenemos problemas con el Señor. Entonces, si nadie sabe la fecha, nadie sabe la hora, las señales tampoco nos ayudan. ¿Para qué sirven las señales entonces?
¿Para qué el Señor dejó las señales? Porque Él menciona las señales y mencionó tantas cosas que han acontecido en el mundo. Es una pregunta lógica y no es pecado, porque los discípulos lo hicieron. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el propósito de las señales? ¿Cuál es el propósito? Que nosotros entendamos lo que está pasando en el mundo con la crisis, con el pecado, con la depravación y todo lo que pasa en el mundo que es contrario a Dios. La respuesta es sencilla, hermanos, pero profunda a la vez. Las señales no fueron dadas, primeramente, no fueron dadas para que nosotros pongamos fecha cuando el Señor venga. Eso es lo primero. Si usted responde esa, las demás son más fáciles. ¿Para qué no fueron las señales? Para poner fechas. Y luego las demás respuestas, las preguntas son más fáciles. Así que si nosotros ponemos un sobreénfasis a lo que vemos en el mundo, tenemos problemas porque vamos a desviar el propósito por el cual Cristo las dijo. Las señales fueron dadas para despertar a la iglesia y mantenerla vigilando. No como un rompecabezas que cada vez que se cumpla uno, Cristo viene. No, para cada vez que se cumpla, tú sepas que ya tu rey vuelve. Y tú te mantengas firmes y no te contamines, no te hagas partícipe, sino que seas luz en medio de las tinieblas. Y tristemente a lo largo de la historia muchos han cometido ese error de ver cada profecía, cada cumplimiento de estas cosas que Jesús dijo como un rompecabezas. Bueno, ya faltan 2, ya faltan 3. No. Si lo vemos así, vamos a cometer un error. Porque volvemos a lo mismo, estamos poniendo fecha. Estamos diciendo, bueno, cuando aparezca el anticristo, ya Cristo vuelve. Tampoco. Él dijo, cuando aparezca el inicuo, el hombre de pecado, es el fin. Pero ese fin para nosotros puede ser, pero para el Señor puede ser cuando. Así que, como dice la Biblia, para nosotros 1000 años son 1000 años, pero 1000 años para el Señor es como un día. Y leímos en 2 de Pedro que el Señor es paciente. Y la paciencia del Señor es larga, hermanos. Recuerden que estamos hablando del soberano, de Dios Todopoderoso. No estamos hablando de cualquier persona. Del Dios todo, que hace todo posible. Por eso cuando usted vea las guerras, los rumores de guerra, los conflictos entre naciones, la maldad, que esas cosas lo motiven a usted a estar más preparado, más firme y más metido con Dios. Porque son las señales que le están advirtiendo a usted que el Señor vuelve. ¿Será este el año? O mejor preguntamos, ¿qué me está diciendo el Señor con esto? ¿Qué me está diciendo el Señor que el mundo está como Sodoma y como Gomorra? ¿Qué me está diciendo el Señor que los días están como los días de Noé? Yo he mencionado, hermano, que la Biblia debe estudiarse con reverencia, con humildad, con respeto. Porque si no se estudia como se debe de estudiar, caemos en estos errores. Persona cuando ve cualquier cosa, va a la Biblia, ve donde dice Daniel, Apocalipsis, allí, aquí, mira, ya se cumplió esto. No. Dijimos que cuando se está hablando de la iglesia, hay una disciplina que se llama la eclesiología, que estudia todo lo relacionado, el propósito, la misión de la iglesia. También dijimos que cuando se está estudiando el Espíritu Santo hay una disciplina que se encarga de eso, que se llama la neumatología, que estudia y abarca todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Y en los tiempos finales también hay otra disciplina que se llama, ¿alguien se la sabe? Escatología, que estudia el juicio, los tiempos finales y todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y hermano, y en esta disciplina es donde aparecen más confusiones de la gente. Más opiniones de hombres.
¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a poner fecha y empieza a deducir, a sacar conclusiones. Y eso es un error. Y la Biblia prohíbe que nosotros pongamos o quitamos a este libro cualquier cosa. Tenemos que ceñirnos a lo que ella nos dice. Por eso cuando usted escucha cualquier cosa, no crea todo. Escudriñalo usted, porque usted tiene su Biblia. Así como esa persona estudió, usted también puede estudiar. Investigar si lo que él está diciendo es una exageración, o se ha desviado, o lo dice la Biblia. Así que la Biblia es gratis, es abierta para todo el mundo, hermano. Que nadie lo ponga en pánico, ni lo ponga rápido. No crea todas las cosas que usted escucha. Amén. Así que hay que ser muy cuidadoso con los tiempos escatológicos. Muy cuidadoso. Amén. Vive el Señor para siempre. Debemos acercarnos a la Biblia como ella nos dice. Con temor, con reverencia. Y así el Espíritu Santo nos va a revelar lo que estamos investigando. Vive el Señor para siempre. El Señor dijo que cuando su venida esté cerca, iba a pasar algo. ¿Qué iba a pasar? Según Mateo 24, rumores de guerra entre naciones. Y puso una ilustración, hermanos, que yo no sé por cómo la gente se atreve a poner cosas donde Dios no lo ha dicho. Él dijo que los tiempos finales serán como dolores de parto. Como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Y todos los que son mujeres aquí y tienen hijos saben que antes de dar a luz vienen dolores. Vienen contracciones, pero el bebé no viene, ¿sí o no? Y muy difícil, yo creo que ninguna mujer ha podido decir, ya viene, vamos al médico. Y cuando llega al médico, el niño llega. Siempre la ponen a esperar, faltan 2 centímetros, faltan no sé qué. Siempre, el médico siempre que, ni el médico mismo tiene que esperar. Son cosas complejas. Y Cristo lo ilustró perfectamente con esto, su venida. Que esas cosas que Él mencionó tienen que acontecer antes de su venida. Para que nadie entre en pánico, para que nadie entre en miedo. Sino para que esté preparado. Así como una mujer embarazada va al médico, no sale tal cual, coge su bolsito, ¿no? Coge sus cosas que tiene preparadas para cuando llega al médico. Se está preparando porque ya viene el bebé. Y así mismo el Señor nos manda a preparar. Tienen que prepararse antes de que yo vuelva. Tienen que estar listos para cuando yo vuelva. Que no te pille desprevenido, como las 10 insensatas que descuidaron su vida espiritual. Y lo que hablamos antes de personas que ponen fechas, que ponen días a la venida del Señor, es como si quisieran hacer cesárea a la venida del Señor o un aborto, ¿no? Quieren forzar la venida del Señor, poniendo fecha. Señor, mira, ven ahora, porque ya se cumplió esto. Daniel dijo eso, pero Daniel dijo con un enfoque diferente. Señor, mira que se han cumplido las 70 semanas que ya tú nos dijiste. Mira, tu pueblo todavía está en esclavitud. Eso fue Daniel en su época y en su contexto. Nosotros no nos corresponde eso. A nosotros se nos mandó a velar y a esperar y a estar preparados. Alabado sea el Señor. El papel de la iglesia no es provocar los acontecimientos de la venida del Señor. A nosotros se nos ha mandado ¿a qué, hermanos? ¿A qué nos llamó el Señor? A velar, a perseverar, a estar preparado, a trabajar para su obra. Pero la iglesia está en otras cosas. Tenemos que permanecer fieles en las esperanzas que el Señor nos ha dado. Vive el Señor para siempre. Las señales no buscan que nosotros estemos adivinando fechas, no. Las señales nos ayudan a estar preparados, a estar avivados en el Señor.
Cada vez que nosotros veamos una señal cumplirse, en vez de decir, este es el año del Señor, digamos, ya mi Señor viene por mí. Debo estar preparado, debo estar alistado para mi Dios. Que cada crisis nos recuerde que la esperanza sigue viva. Que aunque veamos a la humanidad caída en sus delitos y pecados, hay esperanza todavía para ellos, para predicar el Evangelio, para llevar a Cristo a sus vidas y cumplir ese mandamiento que nos encomendó, ir y anunciar este Evangelio a toda criatura. Si usted busca la historia, mis hermanos, ¿cuántas personas han sido engañadas con esto? Hay personas que han salido a montes a esperar al Señor, Iglesias enteras han ido porque el pastor le dijo que en la madrugada el Señor iba a venir por su iglesia. Y otros que se lo han llevado por ahí y se han suicidado todos porque el Señor venía. Pero montones de cosas con este tipo de especulaciones sobre la venida del Señor. Incluso en el siglo XXI han pasado estas cosas. Pero que Dios nos libre. Las personas pueden llegar a conocer todos los acontecimientos bíblicos de la venida del Señor. Y si no lo llevan a Cristo, de nada les sirve. De nada les sirve. De nada le valdría si no vive una vida entregada para el Señor. Así que cada deterioro que veamos en la sociedad, como lo que acabamos de presenciar en Grecia, hermanos, eso da tristeza. Estuvimos en Grecia un fin de semana y eso fue muy triste lo que vimos allí. Particularmente yo, fui con una perspectiva de que iba a encontrar allí, pero vi algo que el apóstol Pablo lo vio en su época. Pero Pablo, a pesar de ver esa idolatría, de esa adoración a ídolos, él siguió predicando. Y yo solamente me costó orar. No vi iglesia, no vi nada que volviera a Dios allí. En el entorno que vimos. Dios por ningún sitio, hermano. Es triste cómo están muchas sociedades perdidas en sus pasiones, en sus deleites, en sus vicios. Han sacado a Dios de sus vidas totalmente. Y que eso nos ayude a orar por esas naciones que han sacado a Dios de sus vidas. Muy triste, hermano, muy triste. Debemos recordar que el Señor dijo algo en Mateo 4:17 desde el principio. Y quiero cerrar con este punto. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así inició el Señor su ministerio. Él ha acercado el reino. Él trajo al reino a nosotros. Y desde ahí empezó el cronómetro a correr a su venida. Desde ahí le iba a venir a cumplir todo lo que su padre le dijo. Iba a buscar a los perdidos. Iba a sanar a los enfermos. Iba a predicar el evangelio. Después iba a morir en una cruz. Después iba a resucitar el tercer día. Luego iba a ascender al cielo. Y luego iba a decir, volveré. Y ese tiempo, ya han pasado 2000 años o más cuando lo dijo. Así que para ellos estaba cerca, pero para nosotros está aún más cerca. Más cerca que cualquier otra generación, hermanos. Por eso se nos llama a estar preparado y estar vigilando porque nuestro Rey vuelve. Hermano, ¿estás preparado tú para la venida de tu Señor? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer para cuando tu Señor vuelva? La parábola de las 10 vírgenes no es algo simple. Serán personas que están engañadas y creyendo que porque están en la iglesia o están adorando a Dios de boca. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por cada uno de nosotros.
los que somos cristianos y los que no son cristianos aquí, pídele al Señor que abra sus ojos espirituales y que le haga ver su vida hacia dónde se dirige. Porque en cualquier momento el Señor puede venir. Faltan muy pocas promesas para cumplirse de las que el Señor ha dicho. Él dijo que cuando se predique este evangelio en toda parte del mundo, Él vendrá. También dijo que cuando el hombre de pecado haga su aparición, también vendrá. Y hermanos, y como están las cosas hoy día, eso puede pasar en un día. Leí un documento hace unos días de que faltaban para traducir la Biblia miles y pico de idiomas. Y como trae tecnología, eso se puede hacer en menos de 48 horas. ¿Qué le dice eso? Estemos apercibidos, estemos preparados. Y cuando el mundo diga paz y seguridad, todo eso puede pasar en un día, hermanos, 24 horas. ¿Qué le digo con esto? Que el Señor vendrá como ladrón. Ponga su vida a cuenta con el Señor. ¿Qué está haciendo usted para el Señor? ¿Cómo está trabajando para el Señor? Usted está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Tiene su lámpara encendida. A los amigos que están aquí con nosotros, no posterguen más el llamado del Señor. El Señor está a la puerta y todo lo que hemos acumulado aquí se queda. Dice la Biblia que todo aquí será consumido, no queda piedra sobre piedra. Pero vuestra alma permanecerá para siempre. Temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. La vida con Cristo es mucho mejor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu advertencia, Señor, de que tú vienes por un pueblo santo, por un pueblo apartado, por un pueblo que esté en espera, no especulando. En un pueblo que esté apercibido, que esté preparado y esté perseverando en las promesas que tú nos has dado, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes que se aferre a esas promesas que tú nos has dado, Señor. Y si ellos no entienden muchas promesas de las que tú les has dado, Señor, hazlas saber, revélaselas, Señor. Abre sus ojos espirituales y que puedan descansar en ellas, Señor. Tu palabra dice que primeramente busquemos tu reino, tu justicia, y tú las demás cosas no las vas a añadir, Padre. Que no estemos afanados por nada en este mundo que no tiene ningún valor en lo eterno, sino que apreciemos ese regalo precioso de la salvación que tú nos has regalado por medio de tu Hijo Jesucristo. Oro también por mis hermanos presentes aquí que no han conocido todavía ese encuentro contigo, Señor. Te pido que tú reveles a sus corazones, Señor, que tengan un arrepentimiento genuino, que vengan a tus pies convencidos de que te necesitan urgentemente porque tu venida está cerca, Padre. Y solamente los que estén, Señor, inscritos, los que estén sellados por tu Espíritu Santo podrán verte, Padre. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a estar perseverando en la fe de tu Hijo Jesús, Padre. Te doy gracias y te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denme un minuto. Yo creo que cantemos una canción a capela. Y quiero que la cante con su corazón. Ponla. Yo voy a decir el tono y luego usted me sigue, ¿ok? Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Todos a una.
Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga, ven buen siervo. Allí tú estarás, escuchar su voz cuando Él te diga, ven buen siervo. Un aplauso al Señor. Juan escuchó cuando el Señor le dijo, ven, sube. Juan el apóstol, y con solamente con esas palabras